un pequeño resumen de la historia para poder entender el texto. Samuel, el profeta de Dios, fue el que ungió al primer rey de Israel. Todas las naciones tenían rey menos Israel, porque Dios era su rey. Ellos no necesitaban rey, pero pidieron rey. Todo Israel pidió rey. Entonces Dios les concedió rey. Y ese primer rey se llamó Saúl. Y su inicio fue fenomenal. Su corazón era correcto. Si ustedes leen la historia en casa, se darán cuenta que cuando Samuel recibió la orden de ungir a Saúl, el corazón de Saúl era un corazón correcto. Él no se creía nada. Él sabía que era un privilegio, que él era indigno de ese llamado. Ocurrieron cosas espirituales muy poderosas en su llamado. Hubo profecía, hubieron momentos espirituales muy poderosos en su llamado, señales de que era Dios sobre él. Y llegó el día donde comenzó a reinar. Y la primera batalla de Saúl fue impresionante. La gloria de esa batalla fue algo asombroso. Pero pasado el tiempo, el corazón de Saúl ya no era correcto. Ya empezó a tener temor de hombres. Ya le importaba lo que la gente pensaba de él y no lo que Dios pensaba de él, que fue el que lo puso ahí. Y entonces comenzó su corazón a perderse. Empezó a creerse más que Samuel. No entendía que ese fue el primer pecado de Saúl. No entendía que él era rey, pero no era sacerdote. Y entonces usurpó en un momento a Samuel. Y eso le costó su reino. Tenían que hacer una ofrenda para Dios. Escúchame bien, tenían que hacer una ofrenda para Dios porque iban a la batalla y sin la bendición de Dios ellos no podían salir. Tenían que esperar la bendición de Dios. Entonces Samuel le dijo: espérame 7 días, yo vendré y haremos la ofrenda y luego saliremos a la guerra. Saldremos. Y entonces así fue, esperaron 7 días. Pero el último día el rey estaba ahí, pero Samuel no había llegado. Se estaba demorando y la gente que estaba con Saúl comenzó a desertar. Comenzaron a irse. Y entonces a él entró pánico. Y entonces dijo: bueno, ya que el profeta no viene, yo voy a hacer la ofrenda. Pero él no la podía hacer porque él era un rey, no era sacerdote. Y cuando llegó Samuel, el rey estaba haciendo la ofrenda. Y el sacerdote le dijo, el profeta le dijo: locamente has hecho. Ahora tu reino será quitado. ¿Quién dijo que las batallas de Dios dependen de los hombres que tengamos? Él puede dar la victoria con 10,000 o con 1.
Luego Dios dio otra orden al rey. Le dijo: ve y me destruyes a Amalek, una nación que cuando ellos salieron de Egipto, escúchame bien, cuando ellos salieron de Egipto, los amalecitas fueron los únicos que enfrentaron a Israel cuando ellos salieron de la esclavitud. Pero pasaron décadas, muchachos, muchos años, y jamás se arrepintieron de su maldad, de haber enfrentado a Israel. Por eso es que hoy en día, cuando uno ve al gobierno diciendo que ellos son antisemitas y que se levantan contra Israel, ese pecado alcanzará a ellos, alcanzará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y eso será un pecado de muerte para ellos. Nadie se puede meter con el pueblo de Dios y quedar ileso. Pasados muchas décadas, muchas generaciones, jamás ninguno de los reyes de Amalek dijeron: nos arrepentimos de lo que hicieron nuestros ancestros, de lo que hicieron nuestros padres, eso estuvo mal. No, ninguno lo hizo. Y llegó el día del juicio. Di conmigo: el día del juicio. Puede que se demore, pero llegará el día. Y ese era el día. Y entonces Dios le dice a Saúl: ve y me destruyes a Amalek. Me matas al rey, los animales, las mujeres, los niños, no vas a dejar nada. Y entonces, como ya tenía temor de hombres, llegó de la batalla y dejó vivo los animales. Porque el pueblo le dijo: pero ¿por qué vamos a matar los animales? ¿Qué tienen la culpa? Y entonces perdonó lo mejor del ganado. ¿Sabe con cuál excusa? Que eran para ofrecerlos en sacrificio a Dios, cuando Dios había dicho que tenían que morir. Y le perdonó la vida al rey de Amalek, que era el primero que debió haber matado. Y ese fue su fin. Ahora sí podemos entender lo que vamos a leer. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Imagínense. Samuel se enteró que Saúl no había obedecido a Dios, sino que había perdonado lo mejor del ganado y al rey. Y le dice Samuel: tráigame el rey. Y el rey llegó allá seguro silbando. Dice ahí que alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo despedazó con la espada. El santo hombre de Dios, el gran profeta Samuel, tomó a este rey y lo hizo pedazos, porque había que terminar la orden que Dios había dado. Empezamos a darnos como digestión. El santo hombre de Dios le tocaba cumplir la orden que el rey no quiso cumplir, pero la orden que Dios dio, escúchame iglesia, la orden que dio Dios a este ministerio se tiene que cumplir, la cumplas tú o no, se tiene que cumplir. Eso no se puede quedar ahí.
alguien la va a cumplir. Verso 34 dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Voy a volvérselo a leer, ojalá lo guarden en su corazón. Si tienen un resaltador, subrayen ahí. Dice, verso 35: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Cuándo lo volvió a ver al rey? Nunca más. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿usted por qué corta con la gente tan radicalmente? Porque así tiene que ser. Yo con traidores ni a la esquina. Métete eso en la cabeza. El que se fue y se entierra, mijo. Nosotros continuamos. Hay una orden que cumplir y la vamos a cumplir. Ya no me interesa nada. Yo no me puedo distraer. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tal vez a ti te parezca o no, tal vez lo juzgues o no, pero el que se murió, se murió. ¿Qué hacen con los muertos? Pues los velan por ahí 1, 2, 3, 4, 5 días. Después toca enterrarlos, y si no el aroma. Entonces está bien velarlos, pero yo no veo al primero que se entierre con ellos. Yo entiendo lo que hizo este profeta. ¿Yo qué tengo que hablar con un traidor? ¿De qué podemos hablar? ¿De lo que hizo contra Dios? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Nada tenemos que hablar. ¿Te empezó a doler el estómago? ¿Lo dejamos ahí o continuamos? Y dice ahí la segunda parte del versículo: y Samuel lloraba a Saúl. Entonces sí le dolió, porque él fue el que lo llamó, él fue el que lo ungió, él fue el que lo vio crecer, él fue el que vio las primeras batallas de Saúl, y le dolió al profeta, y lloraba por Saúl. Y al mismo tiempo, simultáneamente, mira lo que dice ahí: y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Mientras el uno lo lloraba, Dios estaba arrepentido de haberlo puesto. Y ahí es donde fallamos nosotros. Mientras nosotros lloramos por los que se fueron, Dios se arrepiente de haberlos puesto. ¿Quién ama más a los hombres? ¿A la raza humana? ¿Nosotros o Dios? Y si Dios dijo que se había arrepentido, ¿por qué nosotros nos creemos más que Él? Mientras Dios estaba ofendido, el otro estaba llorando por el que lo ofendió. Y ahí hay un gran problema, iglesia.
Verso capítulo 16, vamos a ponerle el 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel, le tocó hablarle al profeta. ¿Ustedes saben cuántas veces Dios a mí me ha hablado de este tema? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo seguirás con la necedad de estar con los que ya traicionaron? ¿Hasta cuándo seguirás creyéndote mejor que Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás lo que un día pudo ser, pero no fue? ¿Y qué hacemos? Pero es que pintaba bueno, pero es que parecía que sí, pero parecía, pero no fue. Y entonces, ¿hasta cuándo seguirás peleando por algo que Dios ya desechó? Cuando a mí me dicen, pastor, Dios no desecha a nadie, eso es mentira. Dios sí desecha a los traidores. Sí los desecha. Pues no lo estamos leyendo. ¿O es que esta Biblia me la inventé yo? Sí los desecha. Y Dios a mí me ha hablado personalmente y me dice, no más, pasa la página. Déjalo ahí o te metes en un problema conmigo. ¿O es que te crees mejor que yo? ¿O es que tú crees que tú los puedes amar más de lo que yo los amo? Mire lo que dice: llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Deja de llorar, me ha dicho el Señor muchas veces. Yo voy a levantar el reemplazo. Escúchame, pastor, que estás llorando por la gente que se te fue porque eran tus mejores líderes. Escúchame, deja de llorar, porque Dios va a levantar el reemplazo. Y después de que sean reemplazados, nunca jamás volverán a tener lo que tenían. Iglesia Fuego Expansivo, deja de llorar y más bien llena tu cuerno con aceite, porque viene el nuevo ejército. Vienen a tomar. La obra de Dios no se va a detener porque yo le falle. Si yo un día cometo una barbaridad, esto no se va a acabar por mí. Dios levantará otro. La obra de Dios no depende de los hombres, depende de Él, y Él es el que decide a quién pone, quita, etcétera. Es su obra. Llena tu cuerno. Fuego Expansivo, llena tu cuerno, porque viene un ejército que tomará lo que otros votaron, y ellos seguirán adelante y la obra seguirá extendiéndose con nosotros o sin nosotros. Dios mío, el día que tú entiendas esto, dejarás de llorar por lo que ya no vale la pena. Ahora sí me entienden. Yo no vuelvo a tener relación con nadie. ¿Por qué? Porque no me interesa, yo no tengo tiempo para perder. Yo tengo cosas que hacer para ponerme a perder tiempo con gente que ya Dios desechó.
Pero es que pudo haber sido, pastor, pero es que iba bien. Y ya, ¿qué podemos? Ya lo que pasó, pasó. Llena tu cuerno de aceite. Pasa la página. No te metas en líos con Dios. Corta toda relación que tengas. Escúchame, eso es así. Porque esa relación no te va a dejar avanzar. Ni ellos, ni tú. Yo sé lo que te estoy diciendo. Cuando una persona se aferra mucho a eso, a lo que pudo haber sido, ni ellos, ni usted. Por último, año 2025, me dijo el Señor esta mañana. He tenido mucha paciencia con muchos, pero este año no habrán más oportunidades. Y me dijo el Señor, llena tu cuerno de aceite, porque uno se va, inmediatamente yo voy a ungir a su reemplazo. Va a ser simultáneo. Ministerio, escúchame. El equipo del ministerio, pastores, va a ser simultáneo. Así lo escribí porque no lo podía entender bien. Entonces aquí yo escribí muchos perderán este año lo que Dios les dio y nunca lo recuperarán. Al mismo tiempo se levantarán los reemplazos, es inmediato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le tocó hacer al profeta? Ir hasta la casa de Isaí, de todos sus hijos, el más pequeño que estaba detrás de las ovejas, di conmigo el más pequeño, el que no tenía ínfulas de grandeza, el que nadie creía, ni el papá ni la mamá de David creían en él, porque cuando convocaron a sus hijos a él no lo convocaron. Cuando terminó de pasar todos los hijos mayores de Isaí, el profeta le dice, pero Dios no me dice que ninguno de ellos, y Dios no se equivoca, Dios me dijo que era de tus hijos, y ya pasaron todos y ninguno, y entonces aquí ¿qué pasó? ¿No tienes más? Dijo, sí, yo tengo uno, pero es que ese no sirve para nada. Lo tengo para cuidando las ovejas. Dijo, ese es, tráigalo. Porque tú vas a mirar a todo lado y decir, ¿y Dios a quién va a ungir? Pues te va a ungir a ti, al que no es, al que nadie creyó, ni tú mismo creíste, pero su obra va a continuar y las cosas se van a acelerar y Dios va a levantar este avivamiento contigo, porque tú eres parte de su ejército. Y entonces llaman a David, y con ese cuerno de aceite que Dios le dijo que llenara, escúchame, fuego expansivo, llenarnos de aceite. Que cuando llegue la gente, como esta niña que yo vi allá, como la niña del piano que está allá,
¿Estás entendiendo? No es al que a mí me parece, es al que Dios escogió. Y yo tengo tanto cuidado de esto, muchachos, porque Dios a mí me dio una lección de vida. Aquí está mi papá, Over, mi mamá que me conoce. Si Dios fue capaz de escogerme a mí, escoge a cualquiera. Pregúntele a mi esposa. Y yo sé que Dios no hace acepción de personas, y cualquiera, el que Dios me diga, aquel, allá voy. Le digo, Señor, porque viene un ejército. Se está levantando un ejército. Porque la bendición del que se iba a perder vino sobre mí. Tienes que cortar. Nunca te dejará avanzar esa compinchería con los que Dios ya desechó. No avanzarás un centímetro, porque no eres una persona confiable. Cuando tú tienes lazos con gente que Dios desechó, no eres confiable, así que no avanzarás un centímetro. Yo sé lo que te estoy diciendo. Aparentemente, voy a terminar acá porque ya vamos para los bautismos. Escúchame bien, yo soy hombre y yo me puedo equivocar, y lo he hecho muchísimas veces. Pero cuando se trata de esto, yo me dejo llevar como cualquier persona. Yo digo, uy, esta persona tremenda, uy, Dios mío, qué cosa tan impresionante. Sí, porque uno ve lo que sus ojos ven. Y ya cuando voy a tomar la decisión con mi esposa de hacer algo más, el Señor me dice, quieto, yo te voy a mostrar realmente lo que hay ahí. Y entonces hay algo que se llama palabra de sabiduría. Di conmigo, palabra de sabiduría. Entonces mis ojos se abren y puedo ver realmente lo que hay en esa persona, y me dice el Señor, no lo hagas, no es confiable. ¿Sí ven que no depende del hombre? No se trata de aparentar, se trata es que Dios nos conoce. Pastores que me están viendo, dejen de llorar. Más bien digan al Señor, ¿a quién hay que ungir? Y radicales. Di conmigo, radicales. A mí a veces vienen y me cuentan cosas. Ay, pastor, si supo. No me cuente cosas. No me interesa. No me interesa lo que pasa. A mí me interesa esto, acá. No me cuenten historias, no me interesa. No tengo tiempo para perder. A mí háblenme de aquí, de lo que está haciendo el Señor acá, del avivamiento, de todo. A mí no me hablen historias raras de gente que Dios ya desechó. A mí eso no me interesa. No me cuenten historias, muchachos. No me interesa. Cuéntenme de lo que Dios está haciendo, de la gente que Dios está ungiendo. Eso sí, ahí sí les pongo atención. Eso se llama alimento sólido. Pero es necesario. No podemos vivir solamente de leche. Hay un momento donde hay que crecer, iglesia. Hay un momento donde hay que madurar. ¿Y en qué se parece un bebé a una persona de 30 años? En nada. Por eso es que tú ves bebés en la iglesia tomando leche y llevan 10 años, 15 años, 20 años y nunca han entendido nada. Siguen siendo unos bebés, solo les gusta la leche. Y hay otros que han crecido, que han madurado, pues ya no toman leche, ya saben para dónde van, cómo se trabaja con esto, cómo es. Hay que madurar.
Hay que madurar. Levanta tu mano. Dile: Señor, dame sabiduría. Sabiduría. La sabiduría no es hablar con palabras adecuadas. La gente se imagina que la sabiduría que habla la Biblia es ser sabio. O sea, ay, qué hombre tan sabio, como habla de las palabras. No, eso no es sabiduría. Sabiduría es entrar en la mente de Dios. Eso se llama sabiduría. O sea, ver como Él ve. Que eso fue lo que le tocó al profeta. Mirar como Dios estaba mirando y meterse prácticamente en la visión de Dios. Que la iglesia entienda y se pueda meter en la sabiduría. ¿Cómo es que Dios ve? Así yo quiero ver. Mi Señor, sabiduría ante todo. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Si tú pides sabiduría, Dios te la dará abundantemente y sin reproche. Si tú le dices: Señor, yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pida sabiduría a Dios, que el Señor te la dará sin reservas, en abundancia. Podrás ver como Él ve, actuar como Él quiere que actuemos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.